Muy buenos días, amigos de Comunidad Cristiana en Línea. Les saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida a un estudio más de la palabra del Señor. Y como ustedes habrán notado, si han estado siguiendo la página, estamos estudiando las bienaventuranzas. Si no has visto los videos anteriores de las bienaventuranzas anteriores, te invito para que primero veas los videos anteriores, que veas las primeras bienaventuranzas, para que puedas llevar la secuencia de este estudio. En esta ocasión vamos a estudiar la quinta bienaventuranza, aquella que dice lo siguiente ahí en Mateo capítulo 5, versículo 7, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Miren, en un mundo a menudo despiadado, necesitamos urgentemente de hombres, mujeres, niños y niñas que sean misericordiosos. Pero la falta de misericordia no es algo propio de nuestra época. Ya en los tiempos del Señor Jesús, la falta de misericordia era un mal que golpeaba la sociedad en aquel entonces. De hecho, el Señor Jesús tuvo que reprender a los religiosos de ese tiempo por su falta de misericordia. Observe cómo el Señor Jesucristo no reprendió a los soldados, no reprendió a los comerciantes o inclusive a los ricos de aquella época. Él reprendió a los religiosos, porque se supone que ellos serían los que estarían más cerca de Dios y lo conocerían de una mejor manera que los demás. En el pasaje de Mateo 9, versículos del 9 al 13, leemos lo siguiente: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ciertamente, la falta de misericordia nos equipara con estos fariseos, nos hace sentir que somos más santos, que somos mejores, que somos especiales, que podemos juzgar a las personas. Nos hace menospreciarlas, nos hace que nos comparemos con ellas. La falta de misericordia puede llevarnos hasta despreciar a aquellas personas que no entran en nuestro selecto círculo de valores, ya sea por la actividad a la que se dedican. En este caso, aquellos eran publicanos, cobradores de impuestos, menospreciados por los fariseos, pero también nosotros podríamos llegar a menospreciar a las personas por su manera de vestir, por su manera de ser, incluso por su manera de hablar. Todos estos valores que nosotros nos hemos
fijado o que nos hemos puesto como un estándar que obviamente no está de acuerdo al estándar de Dios, que no está desde el punto de vista de Dios. Ya les he comentado a lo largo de estas bienaventuranzas que cada una de ellas se va construyendo una sobre la otra. Así que si esta quinta bienaventuranza la construimos sobre las anteriores, entonces tenemos un cambio de énfasis. Las tres primeras se enfocaron en nuestra conciencia de necesidad. Como pobres en espíritu, nos dimos cuenta que nos encontrábamos en un estado de total indigencia espiritual y que solo la gracia y la misericordia de Dios podían salvarnos. Luego lloramos, pero no por los problemas o sufrimientos que nos aquejan, sino por el pecado que nos mantenía separados de Dios. Luego nos convertimos en hombres y mujeres mansos al descubrir la verdadera naturaleza de nuestro yo, que es un yo rebelde y voluntarioso que se opone a la voluntad de Dios, pero que finalmente fue domesticado y amansado para someterse al señorío de Jesús. Luego viene la gran declaración sobre la saciedad de los necesitados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y a partir de ahí, una vez saciada nuestra necesidad de justicia, nuestra necesidad de Dios, comienza un cambio en nosotros que nos hace volvernos misericordiosos, puros de corazón y pacificadores, lo cual tiene que ver con las próximas dos bienaventuranzas que veremos. Así que la bienaventuranza que nos ocupa el día de hoy es la de ser misericordiosos. Pero, ¿cómo definimos la misericordia? ¿Qué es la misericordia? Algunos diccionarios definen misericordia como tratamiento compasivo, especialmente de los que están bajo el dominio de alguien. Una disposición a ser amables y tolerantes. La palabra griega más común que se traduce como misericordia, eleos, quiere decir bondad o buena voluntad para con los miserables y afligidos, unido al deseo por aliviarlos. La palabra misericordia se puede expresar también de una forma negativa. Cuando tenemos el poder para tomar represalias, el mostrar misericordia a quien nos ha hecho mal, quiere decir no tratarlo como se merece, mostrándole misericordia y perdón. Si lo miramos de manera positiva, la misericordia tiene varios aspectos esenciales. Es una disposición mental, ¿sí?, motivada por las penalidades de los necesitados. Genera entonces en nosotros un deseo por ayudar a los necesitados y se expresa cuando en efecto hacemos lo que podemos para ayudar. Alguien ha dicho que la misericordia implica tanto el corazón como nuestras manos. A menos que el corazón sea movido y nuestras manos sean extendidas para ayudar, no será entonces misericordia.
Los, los diversos aspectos de la misericordia se ilustran de una manera muy palpable en la parábola del buen samaritano que nos relata, o se nos relata ahí en Lucas capítulo 10. Un hombre, dice, yacía al lado del camino, golpeado y casi muerto, dice el versículo 30. Y que varias personas pasaron al lado, versos 31 y 32. Sin duda, sentían pesar al ver a este hombre en ese estado tan lamentable. Sin embargo, no fueron movidos a hacer nada por él. Luego dice que pasó un samaritano por el lugar y cuando vio a aquel hombre, dice la palabra que fue movido a misericordia. Dice el versículo 33, e hizo todo lo que pudo para ayudarlo. Limpió las heridas de aquel hombre, las vendó y luego lo llevó a una posada y proveyó para el continuo cuidado de sus heridas, dice el versículo 34 y 35. Por esta razón, el samaritano fue descrito como el que usó misericordia para con el hombre, dice el versículo 37. Se podrían dar otros ejemplos, sin embargo, el atributo de la misericordia se ilustra mejor cuando miramos a Dios y vemos que mientras el diablo es padre de mentira, en Juan 8:44 sí lo menciona, Dios es padre de misericordias, dice 2 de Corintios 1:3. ¿Cuán agradecidos deberíamos de estar de aquel que es muy misericordioso y compasivo, de aquel que es rico en misericordia? Fíjense, si Dios fuera solamente un Dios de justicia, no tendríamos esperanza. No habría esperanza para la humanidad por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, es maravilloso ver que Dios también es un Dios de amor, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo, dice el Salmo 103, versículo 14. Como Dios amoroso que es, nos ha otorgado su misericordia, enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. En la cruz, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, dice Salmo 85:10. La verdad dice, los pecados del hombre le impiden entrar a la ciudad de Dios. La misericordia dice que la sangre de Cristo cubra las deficiencias del hombre. La justicia dice, no está bien que un pecador cruce las puertas del cielo. Y la paz dice que Cristo sea el mediador y haya así reconciliación entre el hombre y su hacedor. El hombre misericordioso es siempre misericordioso para con los demás. Tolera sus extravagancias, sus necedades. A menudo se da cuenta de que son muy insensatas las personas, pero entiende que él sería igualmente insensato si no las tolerara. El hombre y la mujer misericordiosos no buscan su propio consuelo. Al contrario, desean proporcionar consuelo a quienes lo necesitan. Ellos mismos recuerdan que está escrito, fortaleced las manos cansadas, afirmad
las rodillas endebles. Y conoce también el mandamiento que dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén. Ellos entienden que así como su Señor y Maestro buscaba a los heridos y quebrantados de corazón y vendaba a los que estaban quebrantados, o los que estaban, o más bien vendaba lo que estaba quebrado y sanaba lo que estaba enfermo y traía de regreso a los que se habían descarriado. De la misma manera, ellos, como siervos de Jesús, desean imitar a su Señor, cuidando con mayor interés a los que se encuentran en el más triste apuro. Aquí está la bienaventuranza. Si hemos aprendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, fíjese bien, si hemos aprendido esto, es porque las bienaventuranzas anteriores se han hecho realidad en nuestra vida. Y por supuesto que al ser misericordiosos recibiremos también misericordia. Pero fíjese bien en esto. Esto no tiene que ver con Dios. Es decir, no significa que recibiremos la misericordia de Dios, porque esta ya la hemos recibido. Pues Dios no nos dio lo que merecíamos por nuestros pecados, sino que nos mostró misericordia al perdonarlos por medio de la fe en Jesucristo. Los misericordiosos son bienaventurados porque son más propensos a recibir la misericordia de quienes le rodean. Como regla general, los demás nos tratarán como les tratemos a ellos. Si les sonreímos a los demás, por lo general, estos nos sonreirán. Si les decimos hola a los demás, es probable que ellos también nos digan hola. Si nosotros ayudamos a otros cuando están enfermos, probablemente otros nos ayudarán cuando estemos enfermos. Pedro dio el lado negativo de esta verdad diciendo: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Primera de Pedro 3:13. Allí en Lucas 6:37 dice lo siguiente: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Qué importante es entonces que cada uno de nosotros nos evaluemos. Preguntémonos: ¿soy yo misericordioso? ¿O estoy tan concentrado en mis propias necesidades y problemas que no me preocupan los demás? En Oseas capítulo 6, versículo 6, el Señor dijo: porque misericordia quiero y no sacrificio. Y Jesús citó Oseas 6:6 dos veces en el Nuevo Testamento. Y en cada una de ellas retó a sus oyentes a entender el significado de estas palabras. ¿Desea Dios sacrificio? Sí. Sin embargo, el sacrificio sin misericordia
es vano. Si no hay compasión ni misericordia en nuestros corazones, nuestro respeto externo a la voluntad de Dios es poco más que un gesto vano. A un anciano se le preguntó si era cristiano, a lo que respondió: en algunas partes. No debemos ser misericordiosos solamente en algunas partes. Ser misericordioso no se refiere a un acto esporádico y aislado de bondad. Se refiere más bien a vivir una vida llena de compasión y ayuda a los demás. Que el Señor nos ayude a no ser egoístas, sino a ser llenos de misericordia para con los demás. ¿Qué pasa si no somos misericordiosos en esta vida? No recibiremos entonces misericordia. Allí en Mateo capítulo 18, versículos 23 al 25, Jesús contó la parábola del siervo despiadado. Su señor le había perdonado una deuda de millones de pesos. Sin embargo, él no quiso perdonar a un consiervo que le debía o que tenía una deuda con él de unos miles de pesos. Su señor le dijo: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Dice el versículo 33. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Jesús cerró con palabras que nos ponen a pensar. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ser misericordiosos, fíjense, ser misericordiosos significa estar dispuestos a perdonar también las ofensas que nos han hecho. Ser misericordioso significa ayudar a otros. En el Salmo 112, versículo 5 dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Y ahí en el Salmo 37, versículo 21 dice: el impío, el malvado, toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Ser misericordioso significa no juzgar. En Mateo 12:7 dice: si supierais lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. En Santiago capítulo 2, versículo 13, encontramos algunas de las palabras más escalofriantes de la Biblia. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ser enjuiciados sin misericordia es no tener esperanza, puesto que todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual y eterna. De acuerdo con la Biblia, un día habrá un juicio. Habrá un juicio de parte de Dios. En Apocalipsis capítulo 20,
versículo 12 dice lo siguiente: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el versículo 13 continúa: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Necesitamos la misericordia de Dios ahora, antes de ser presentados en aquel juicio, porque en aquel juicio solo se presentarán aquellos que no gustaron la misericordia de Dios en esta vida. Y no porque Dios no se las haya ofrecido, sino porque la despreciaron. Decidieron seguir sus propios caminos y echar la palabra de Dios a sus espaldas. Despreciaron el sacrificio de Jesús, aquel sacrificio que hizo allí en la cruz para perdón de todos nuestros pecados. Es importante notar en este punto que ninguna persona, fíjese bien esto, ninguna persona, nadie es misericordioso por sí mismo. Esto en contraste con Dios, que es misericordioso por naturaleza. Ninguna persona es misericordiosa de condición, sino se considera misericordiosa por acción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nadie nace siendo misericordioso. Se llega a ser misericordioso por medio justamente de hacer obras de misericordia, por medio de aprender misericordia y por medio de hacer uso de misericordia, como aquel buen samaritano de la parábola. Así que esto es lo que nos enseña, o lo que nos enseñan las bienaventuranzas. Aquellos misericordiosos de los que habla el versículo 7 de Mateo capítulo 5, no son misericordiosos porque tuvieran un corazón tierno, sino que son misericordiosos porque primero fueron pobres en espíritu. No son misericordiosos porque hubieran tenido ancestros generosos, sino que son misericordiosos porque ellos mismos habían llorado por sus pecados y habían recibido consolación. No son misericordiosos porque buscaran la estima de sus semejantes, sino porque ellos mismos aprendieron a someterse a Dios, siendo mansos y humildes de corazón. De tal manera que ellos, al ser mansos, desean que otros también puedan gozar como ellos de la bienaventuranza de los cielos nuevos y la tierra nueva. Tampoco son misericordiosos porque no pudieran evitarlo o porque se sintieran obligados a hacerlo debido a algún apremio del que hubieran querido escapar gustosamente si hubiesen podido, sino que eran gozosamente misericordiosos porque habían tenido hambre
y sed de justicia, y fueron saciados. Cuando Jesús pronunció sus ayes a los escribas y a los fariseos, les dijo que habían dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Que Dios nos ayude a no descuidar la misericordia. De la misma manera que el Señor Jesús iba en aquel entonces y las personas clamaban, gritaban, le suplicaban: Jesús, ten misericordia de mí. Donde quiera que Jesús iba, las personas clamaban: Jesús, ten misericordia. De la misma manera, el mundo de hoy clama: ten misericordia. Y como discípulos del Señor, nosotros somos los que debemos responder a ese clamor. Tengamos como Jesús misericordia de todos los que sufren física y espiritualmente. Recuerde, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Le invito en esta tarde a examinar su corazón para ver si hay en él compasión por los demás. También le insto a considerar si le preocupa su propia necesidad espiritual. Porque nadie, usted, ni yo, ni ninguna persona puede ayudar a otros hasta que nosotros mismos estemos bien con Dios. ¿Se ha rendido? Le pregunto, ¿se ha rendido ante la misericordia de Dios, aceptando por fe que Jesús vivió, murió y resucitó para que todos sus pecados fueran perdonados, a fin de estar en una buena relación con Dios, lo cual, fíjese bien, estando en una buena relación con Dios, a partir de ahora, por haber gustado su misericordia, esto evitará que tenga que enfrentar el juicio de Dios. Hace mucho tiempo fue escrita esta palabra: Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Segundo de Crónicas 39. Si usted ha estado alejado de Dios y necesita volver a él, es nuestra oración que el Espíritu Santo le guíe y le traiga de regreso a él en este día. Como siempre, esperamos que el Señor traiga revelación a nuestra vida y nos muestre el significado de todas estas bienaventuranzas, pero de manera especial la que hoy hemos visto, que tiene que ver con la misericordia y la manera en que nosotros recibiremos misericordia en la medida que seamos misericordiosos con los demás. Repito, esto no se trata, o esta bienaventuranza no se trata de la misericordia de Dios, porque esta la recibimos en el momento que reconocemos que no tenemos méritos delante de Dios para ser salvos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor
y nuestro Salvador. En ese momento la misericordia de Dios nos cubre, perdona nuestros pecados, nos limpia y nos hace aptos para estar en la presencia de Dios en el día que Jesús establezca su reino. Y esto también nos evitará pasar por el juicio del gran trono blanco, donde todos aquellos que rechazaron la misericordia de Dios serán juzgados de acuerdo a sus obras. Por supuesto, un hombre, una mujer que ha creído en el Señor Jesucristo, su naturaleza es cambiada y se vuelve misericordioso. Por eso no estará en el juicio cuando Dios juzgue las obras de los hombres, porque un hombre, una mujer cambiado y transformado por la obra del Espíritu Santo, sin duda practicará la misericordia. Que el Señor, una vez más, nos lleve a la práctica y que no quede en nosotros únicamente como un conocimiento más, que no quede en nosotros como un conocimiento intelectual. Y como dijera anteriormente, si la misericordia no incluye el corazón y las manos, entonces no es misericordia. Oramos. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde porque has manifestado tu misericordia para con aquellos que hemos creído y que hemos aceptado que no podíamos llegar a tu presencia y presentarnos delante de ti sin que antes hubiéramos sido limpiados de nuestros pecados. Y esto lo hemos recibido no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien derramó su sangre ahí en la cruz para que fuéramos limpiados de todos nuestros pecados. Y que no solamente nos limpió de nuestros pecados, sino que también comenzó en nosotros una obra de cambio y de transformación que nos ha ido llevando a lo largo de un tiempo a ser personas misericordiosas y que después nos va a hacer personas limpias de corazón y que después nos va a llevar a ser personas pacificadoras, como dicen las siguientes bienaventuranzas. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta misericordia que has tenido para con nosotros. Y así te pedimos que extiendas tu misericordia a aquellos que aún no la han gustado, aquellos que aún no han entendido, aquellos que aún permanecen en tinieblas. Señor, que tú les rescates de las tinieblas, que abra sus ojos, que toque su corazón y que puedan, Señor, también ser perdonados y estar juntamente contigo, Señor, un día sin pasar por aquel juicio, Señor, que les espera a todos aquellos que rechazan tu misericordia, aquellos que rechazan tu gracia y que no quieren, Señor, humillarse delante de ti y reconocer que Jesús es el Señor. Gracias, Padre, por toda tu bondad y tu misericordia para con nosotros, porque no solamente tiene que ver con nuestra salvación, sino también con todas aquellas cosas que tú haces por nosotros día con día aquí en este mundo. Por tu misericordia, Señor, hoy estamos vivos. Por tu misericordia, Señor, estamos sanos. Por tu misericordia, Señor, hemos recibido las cosas que necesitamos. Y por tu misericordia, Señor, un día estaremos delante de tu presencia. Bendito eres, Señor. Alabado eres, Señor. Te damos toda la gloria en este día, en esta mañana, por todo lo que has hecho en nosotros y por lo que harás también en la vida de otras personas. Bendito eres en el nombre de Jesús. Una vez más, te invito a que nos dejes tus comentarios, a que le des me gusta
a esta meditación y también a nuestra página, y que también, si quieres, también compartirla con otras personas para que también les pueda llegar el mensaje de la palabra del Señor. También puedes seguirnos ya en nuestro canal de YouTube. Ahí también puedes ver y escuchar estas meditaciones y algunas otras cosas que más adelante iremos subiendo a nuestro canal. Por lo pronto, deseo y oro para que la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de Dios el Padre sea con todos y cada uno de ustedes, que sea también con sus familias, que el Señor les bendiga y les guarde, y que siga derramando su misericordia en la vida de cada uno.